Voy a hacer un tema que hice en homenaje, vamos a decir así, a un viejo peón de estancia Manduré, una estancia en el departamento de Mercedes de 30.000 hectáreas de campo más o menos, de Juan Vicente Pampín. En ese campo, cuando yo era criatura, el administrador era un tío mío, hermano de mi madre. Entonces en vacaciones, en el colegio, en la escuela, nos íbamos regularmente a Manduré. Yo tenía 8 años cuando lo conocí a don Tolentino Sánchez, que así se llamaba, y le decían don Tolé. Cuando lo conocí ya era peón de patio de la estancia, es decir, el que arregla el jardín o se lo llama para cualquier cosa, que un balde de agua, cualquier cosa que se necesite. Y este hombre había llegado a Manduré a los 25 años de edad a pedir trabajo y no se fue nunca más. Y murió a los 70 años en Manduré como peón de patio. Yo le hice este pequeño homenaje. Cuando la luna brota allá lejos sobre los campos de Manduré, por el camino de plata viene la sombra arisca de don Tolé. 70 años duró su vida, fue peón de estancias y esquilador. Cuando sus brazos ya no pudieron, fue peón de patio y así murió. Don Tolé, su nombre quedó en el aire, su sombra quedó en los montes, su sangre quedó en los campos de Manduré. Don Tolé, callado horcón de una raza, clavado en medio del campo de mi tierra bañé. Don Tolé, quebracho ya derrumbado por el hacha de los años, su savia vuelve en guitarra a florecer. Don Tolé, grito herido de nostalgia que me sube a la garganta para volver a nacer. Don Tolé, su nombre quedó en el aire, su sombra quedó en los montes, su sangre quedó en los campos de Manduré. Don Tolé, callado horcón de una raza, clavado en medio del campo de mi tierra bañé. Me equivoqué una parte. La situación es un... Gracias, gracias, don Héctor Belaustegui. Como diría don Jorge Luis Borges, qué historia patética, el patetismo, aquello que conmueve, nos obliga a reflexionar y a pensar. Vaya si no nos invita esta, su canción, en su voz
y en su guitarra a repensar en ese su Don Tolé. Gracias, don Héctor. Vamos a invocar a las musas. La palabra museo viene de musas, el lugar donde habitan las musas. Allí las tenemos reflejadas en ese cuadro de 1512 de Rafael, la Escuela de Atenas. También lo dijo don José Hernández, que leí a la vez pasada que cuando falleció el aviso fúnebre venía con el nombre de Martín Fierro. Tal había sido la mímesis alcanzada entre don José Hernández y su creación, el gaucho Martín Fierro. Escrito y publicado en tiras primero, después tuvo una, pero rápida difusión, sobre todo entre el paisanaje, entre el gauchaje. Y ya en ese entonces, estamos hablando de 1870 y algo, hubieron varias copias y varias impresiones no autorizadas por el autor don José Hernández. Por ende, él entabló juicio para, desde ya, prohibir la reproducción ilegal de su gaucho Martín Fierro y pedir, por supuesto, la indemnización correspondiente. No pudieron probar aquellos que habían impreso ilegalmente el Martín Fierro la autorización de su autor. Ellos dijeron que se presentó un tal José Hernández a los talleres de impresión pidiendo la reproducción de la obra. Pero sin embargo era tan conocido ya José Hernández, que había sido político, periodista, escritor, legislador, no sé si caudillo, pero sí levantisco. Participó en esas guerras civiles entre Urquiza, la Confederación Argentina, nombre oficial de nuestro país. Tiene 4 nombres: Provincia Unida del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, y para la sanción y promulgación de las leyes, Nación Argentina. Bueno, pues bien, él estuvo enrolado en las filas de la Confederación Argentina y prestó servicios en la misma cuando la capital estuvo allí, en Paraná, entre Paraná y Concepción del Uruguay, que era el lugar de don Justo José de Urquiza. Después anduvo exiliado en Brasil. Todavía no se sabe a ciencia cierta si escribió parte del gaucho Martín Fierro en el Hotel Argentino de Buenos Aires y o en Porto Alegre, Brasil. Lo cierto es que cuando aparece el aviso necrológico aparece Martín Fierro. Y a esto de que él invocaba a las musas, cuando comienza su poema, habla algo así como dice: que no me falte la lengua ni me falte la palabra, el cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar cantando, me han de enterrar aunque la tierra se abra. Pido a Dios que me asista en una ocasión tan ruda, siempre invocando. Y hoy vamos a invocar las musas porque habíamos quedado en ese poema tan lindo de un autor argentino nacido en 1898, fallecido en 1971, longevo, de nombre Roc Ló.
Conrado Nalé Rocló, o Rocló, nacido en Buenos Aires, de una larga vida, periodista, escritor, humorista, autor teatral, que pasó por diversos géneros literarios. Y en 1923, ahora se cumplen 100 años, publicó su libro El Grillo, que recordarán seguramente quienes pertenecen, los cuales me incluyo por supuesto, a las generaciones que íbamos a las escuelas y teníamos los libros de lectura. Estaba el manual y el libro de lectura. En el libro de lectura se incluían poesías, se incluían prosas, explicaciones, la letra completa del himno nacional argentino, el nido de cóndores, el aguacero, el hornerito trabajador y el grillo de Conrado Nalé Rocló, que realmente es precioso. No vamos a usar, como siempre pedimos la autorización a los televidentes, vamos a usar para no abusar de la memoria que por ahí falla y por ahí también hace esos traspiés. Pero es dable utilizar la memoria. Hoy nos dicen todos los neuropsíquicos, etcétera, que hay que utilizar la memoria porque es aquello que nos atrasa o nos excluiría de esos olvidos que después devienen en esas enfermedades tan comunes hoy en día, y que la poesía, la música, son uno de sus principales o las principales herramientas para combatir el olvido. Entonces, por ahí me acuerdo, música porque sí, música vana, como la música vana del grillo. Mi corazón eglógico y sencillo ha nacido grillo esta mañana. ¿Es este cielo azul de porcelana? ¿Es una copa de oro el espinillo? ¿O es que en mi nueva condición de grillo veo todo a lo grillo esta mañana? Qué bien suena la flauta de la rana, pero no es son de flauta. En un platillo de vibrante cristal de a dos desgrana gotas de agua sonora. Qué sencillo es a quien tiene corazón de grillo interpretar la vida esta mañana. ¡Qué precioso! Conrado Nalé Rocló, que a su vez en su faz humorista fue director de la célebre revista Don Goyo. Quienes tienen unos años más y a quienes gustan de abrevar en las ediciones digitales tan pródigas que tuvo nuestro país y que nos dio la cultura general y los datos básicos de la información, la revista Don Goyo, la revista Don Fulgencio, la revista, bueno, había en el mundo infantil muchas, pero que venían con instrucciones acerca de diversos oficios, técnicas y prácticas que se dictaban a través de cursos impresos en las revistas, ¿cierto? Doña Hortensia, o la popularmente conocida revista Hortensia. Bueno, Don Goyo fue editor de esta revista, justamente don Conrado Nalé Rocló, en sus años más célebres, y allí él publicaba sus notas con el seudónimo o el apodo de Chamico. O sea que si estamos en Corrientes, Chamico, Chamigo, son términos medio similares. Y
un gran humorista, muy celebrado en todas sus presentaciones, a tal punto que estas notas publicadas en la revista Don Goyo fueron reeditadas en diversos volúmenes, con mucha salida, con un humor muy fino, muy sarcástico en oportunidades, pero siempre muy culto. Don Conrado Nalé Roló. Y escribió novelas. Una de las más célebres y famosas fue publicada en 1941, tomando la fábula de la sirena, tomando esa fábula que había sido editada y hecho realmente al mundo infantil en una forma que todos sus cuentos fueron recibidos y hasta ahora se editan para el mundo infantil por Christian, el alemán, ¿cierto? Y escribe la fábula de la sirena alga que se enamora de el piloto de barco Patricio. Bueno, en esta fábula dice que la sirena se enamora perdidamente de este marinero Patricio, a tal punto que se deja pescar por él. Patricio la pesca y la lleva a la vida ciudadana. Entonces ella, para poder vivir como una mujer normal de la ciudad, se opera sacándose la aleta de sirena, los pies de sirena y haciéndose pies femeninos. Pero ¿qué pasó en esta operación y en esta mutación hacia el mundo de la ciudad, fuera del mundo marino? Ella pierde el encanto de las sirenas, ya famosas por la Odisea de Homero. Y entonces él se desencanta del canto de la sirena alga y se enamora de una aviadora que del mar navegaba por los cielos. Y alga queda desencantada y perdida, perdido su amor de su marinero Patricio. La moraleja de la fábula es que nadie se enamora de otro, sino que del sueño de uno mismo, de la fantasía, de la imaginación de uno mismo. Esto transmite Conrado Nalé Roló, que uno no se enamora de otro, sino del sueño de uno mismo, y que al perder el encanto de ese sueño, el amor fugaz desaparece. Conrado Nalé Roló. A los 100 años de la publicación de El Grillo, música porque sí, música vana como la música vana del Grillo, mi corazón eglógico y sencillo, ha nacido Grillo esta mañana. Eglógico alude a también los cantos, las poesías, los romances ocurridos en el campo. Eglógico relativo a esta poesía campestre, como esta de El Grillo. Pero encontramos a su vez también en esto de los libros que nos acompañaron durante la escuela primaria y que están hoy ya en las bibliotecas y en los museos, pero es dable encontrar en este sitio de la internet estas viejas publicaciones. ¿Ustedes recuerdan esa hermosa poesía de Fernán Félix Amador,
Fernán Félix Amador. ¿Y por qué hago reiteración? Dicen que no hay que reiterar tanto, pero sí cuando hay que hacer hincapié en la idea que queremos que quede en oratoria. Fernán Félix Amador, nacido en 1889, muerto un 10 de diciembre de 1951, nace en Luján, provincia de Buenos Aires, y muere en la ciudad que vivió gran parte de su vida, Olivos. Allí él tenía su huerta de olivos, donde se reunía con literatos, con escritores, periodistas argentinos que lo visitaban. Pero don José Félix Amador, y voy a acudir también a el papel, él nace con el nombre de Domingo Fernández Bestet, algo así, Domingo Fernández Bestet, y usa el seudónimo de Fernán, aludiendo al apellido materno Fernández, con que vinieron sus ancestros desde España a la Argentina. Félix, porque esta palabra denotaba su estado de felicidad al escribir. Y Amador, por su actitud de amante de la vida. Fernán Félix Amador, un cautivado por las maravillas de la Patagonia argentina, habitó en San Martín de los Andes, esa exquisita ciudad ubicada en el circuito de los 7 lagos sobre el Nahuel Huapi y los otros lagos que componen esta maravilla natural. Escribió sobre la colonización y la fundación de San Martín de los Andes. De allí que se lo tiene como uno de sus más preclaros ciudadanos. Escribió y envió fotos, estamos hablando de comienzos del siglo XX, del volcán Lanín, esa cúspide que se yergue y que se ve y que se enseñorea del paisaje patagónico por kilómetros y kilómetros. El volcán Lanín, sacro para las poblaciones aborígenes. Escribió el término Ayumapú, que significa el país de la lejanía, acerca de estas andanzas por la Patagonia argentina. Y es conocido para nosotros, quienes detentamos esos años de la escuela primaria, por su poesía tan hermosa, que me quedó algo en la mente. Entre los pájaros es el mejor, el hornerito trabajador. Más herramientas no necesita que su piquito y sus patitas. ¡Viva la lluvia y el aguacero! ¡Qué lindo tiempo!, dice el hornero. Con el barrito de los pantanos haré mi casa con estas manos. Para mis hijos y mi mujer, una casita quiero tener. La haré redonda como una bola y resistente como ella sola. Tendrá una pieza y un comedor, la cocinita y el corredor. Con barro blando, paja dorada, quedó la casa bien amasada. Y sobre un poste del alambrado se vio el ranchito pintiparado. Luego contento, muy salamero, a su hornerita dijo el hornero: si has de quererme como yo a ti, será este ranchito para los dos. José Fernán Félix de Amador, el hombre que nos dejó la historia de San Martín de los Andes y este exquisito poema que lo estudiábamos y lo recitábamos
en los libros de la escuela primaria. Y esto de la musa, de las musas, que dieron lugar al museo, allí en Alejandría, donde los Ptolomeos, que quedaron con el imperio repartido tras la muerte de Alejandro Magno, allí estuvo enterrado Alejandro Magno en Alejandría. Hubieron quienes llegaron a visitar y a dejar rastros de lo que fue la tumba de Alejandro. Contaremos en nuestras Contando Historias. Voy a hacer un tema que hice en homenaje, vamos a decir así, a un viejo peón de estancia Manduré, una estancia en el departamento de Mercedes de 30.000 hectáreas de campo más o menos, de Juan Vicente Pampín. En ese campo, cuando yo era criatura, el administrador era un tío mío, hermano de mi madre. Entonces, en vacaciones, en el colegio, en la escuela, nos íbamos regularmente a Manduré. Yo tenía 8 años cuando lo conocí a don Tolentino Sánchez, que así se llamaba, y le decían don Tolé. Cuando lo conocí ya era peón de patio de la estancia, es decir, el que arregla el jardín o se lo llama para cualquier cosa, que un balde de agua, cualquier cosa que se necesite. Y este hombre había llegado a Manduré a los 25 años de edad a pedir trabajo y no se fue nunca más. Y murió a los 70 años en Manduré como peón de patio. Yo le hice este pequeño homenaje. Cuando la luna brota allá lejos sobre los campos de Manduré, por el camino de plata viene la sombra arisca de don Tolé. 70 años duró su vida, fue peón de estancias y esquilador. Cuando sus brazos ya no pudieron, fue peón de patio y así murió. Don Tolé, su nombre quedó en el aire, su sombra quedó en los montes, su sangre quedó en los campos de Manduré. Don Tolé, callador conde una raza, clavado en medio del campo de mi tierra bañé. Don Tolé, quebracho ya derrumbado por el hacha de los años, su savia vuelve en guitarra a florecer. Don Tolé, grito herido de nostalgia que me sube a la garganta para volver a nacer. Don Tolé, su nombre quedó en el aire, su sombra quedó en los montes, su sangre quedó en los campos de Manduré. Don Tolé,
peleador conde una raza, clavado en medio del campo de mi tierra bañé.